Las hormigas son una obsesión que tengo yo creo que desde que era muy pequeño, y siempre me interesaron, no solamente las hormigas, los bichos en general, ¿no? Todos los insectos, sobre todo los insectos sociales. Y las hormigas desde siempre las he mirado con fascinación y he intentado aprender sobre ellas. He tenido hormigueros y tengo hormigueros, he criado hormigas y he convivido con ellas en muchos espacios, ¿no? Sobre todo urbanos. Y después de la pandemia nos mudamos un poco por miedo, un poco por pánico al contagio, ¿no? Nos mudamos a una aldea de Burgos de 6 habitantes y ahí estuvimos muy en contacto con la naturaleza y retomé un contacto muy cercano con todos los animales del entorno, incluidos los insectos y las hormigas, ¿no? Y siempre me ha fascinado su capacidad de colaboración y cooperación con un único objetivo, que es algo que tienen los insectos sociales, que es proteger a la prole e intentar que siempre haya una generación siguiente y que no le falte de nada a la generación siguiente. Y creo que es algo que los humanos se nos está olvidando, que no lo hacemos bien y que no pensamos apenas en la generación siguiente, ¿no? Y sí, por eso me gustan mucho las hormigas y el libro está repleto de hormigas y de tipos de hormigas, porque me ronda mucho la cabeza la idea de qué lástima que no podamos aspirar a un mundo en el que nuestra prole, la de los humanos, esté más segura, ¿no? Como sí que hacen muchos insectos. Sí, yo me imagino que es una suma de cosas, ¿no? Aquella experiencia de vivir muy aislados en una aldea, ya digo, de 6 habitantes. Los jardines del diablo, de todos modos, existen. Son esos ejemplos de mutualismo que se dan en la zona del Amazonas, sobre todo, donde hay una especie de hormigas que llega, me gusta pensarlo así, llega a un acuerdo con 2 o 3 tipos de plantas, de tal manera que las plantas permiten secar algunos tallos para que las hormigas creen hormigueros, y las hormigas se encargan de que ninguna otra planta pueda crecer en ese entorno. Es un ejemplo de mutualismo muy interesante sobre el que le di muchas vueltas y dije, demonios, ¿y si esto añadiéramos humanos a la ecuación? Es decir, no solamente que las hormigas y las plantas hayan llegado a un acuerdo, sino que los humanos lleguen también con ellas a un acuerdo y, en términos simbólicos, intentar que los humanos lleguen a un acuerdo con todos los seres vivos del planeta, no solo entre ellos. Y con todo eso en mente, más tener una hija pequeña, más la experiencia pospandémica y vivir en la naturaleza, pues se montó en mi cabeza una historia que acabó siendo El jardín del diablo, claro. Yo creo que casi toda mi obra tiene un pie en el realismo y un pie en la ficción pura, ¿no? La ficción más extrema. En casi todos mis libros sucede así, ¿no? Y el tono de fábula, que efectivamente ya lo usé en El niño que robó el caballo de Atila, aquí es más extremo, porque cuando nació mi hija, pues me convertí en una especie de cliché y pensé lo que pues, mucha gente piensa, ¿no? ¡Oh, demonios! Hemos traído un ser vivo al mundo. ¿A qué mundo? ¿Pero qué mundo le vamos a dejar? Y eran cosas que me preocupaban. Y a la hora de componer el libro, encontré que la solución para hablar de todo lo que yo quería hablar, del crecimiento, de la paternidad, de los cuidados, de la naturaleza, la historia de un padre que le está contando un cuento a su hija y, por lo tanto, claro, sí, utiliza un tono de fábula, un tono de cuento casi infantil, algo que cuentas por la noche a un niño para que se duerma, o en este caso, mientras está dormido, me parecía que era el tono adecuado. Y además, jugar con la especulación que permite la fábula, creo que nos deja a los escritores muchísima libertad para tomarnos licencias literarias y licencias poéticas, y hay cosas que yo cuento en el libro que son reales, que son ciertas, y otras que son imposibles, que son completamente inventadas, ¿no? Y el tono de fábula siempre te permite jugar con esos extremos sin tener que justificarte ni darle explicaciones a nadie, ¿no? Sí, yo creo que, mira, lo que has dicho, ¿no? La clave, esa parte del sentido onírico, que es importante. Cuando yo estaba escribiendo el libro, bueno, sin desvelar demasiado, hay un proceso que viven los protagonistas del libro que se llama la resonancia, que es la capacidad que tienen de comunicarse, vamos a decir, telepáticamente entre ellos y con la naturaleza, ¿no? Y a la hora de darle el formato visual, claro, yo ya había utilizado las cursivas para una cosa, los guiones habituales para los parlamentos habituales, y quería encontrar un formato, un sistema visual, algo que entrara por los ojos, que replicara inmediatamente en el lector la idea de que está viviendo, está leyendo una comunicación, vamos a decir, cósmica con la naturaleza,
telepática, algo que excede la comunicación normal. Y haciendo pruebas, intenté con la negrita, intenté con el subrayado y pues no funcionaba, no quedaba bonito, no transmitía lo que yo quería, como tú dices, ¿no? Esa parte onírica, mágica de la comunicación cósmica, la resonancia, ¿no? Así que decidí hacerlo en azul, pero fue una cosa que hice en el Word. Y cuando ya presenté a la editorial el libro y a mi editora le dije, a ver, si se os ocurre otra solución, yo entiendo que imprimir a 2 tintas pues igual es más costoso. Si se os ocurre una solución diferente, estoy abierto a ideas. A mí me gusta esto, me gusta que sea en azul y en negro. Y en los editores, pues mi editora dijo, sí, yo lo veo claro. Lo que decía de los insectos sociales, ¿no? De la prole. Claro, yo creo que es mi libro más luminoso en ese sentido, aunque creo que también tiene bastantes momentos agridulces, ¿no? Donde igual aprieto las tuercas de la tristeza. Porque, como te decía antes, cuando nace mi hija, al principio es un desconcierto, ya no solamente por la inexperiencia de la paternidad, sino por la preocupación, como bien has dicho, de qué he hecho, qué mundo le voy a dejar, ¿no? Entonces el libro tiene una parte que es como, creo que muy evidente, de carta de amor a la niña. Creo que al final también se desvela que hay una parte importante de petición de perdón. Y es un perdón individual, por un lado, porque es responsabilidad mía todo lo que yo pueda ayudarla a construir un lugar habitable para ella, y una especie de petición de perdón colectiva también, ¿no? Por lo que comentábamos. Creo que hablamos del cambio climático, hablamos de los desastres económicos, financieros, las catástrofes. Bueno, yo creo que el mundo está muy difícil ahora y que la previsión a futuro es que va a estar más difícil, en todos los términos, ¿eh? Conseguir vivir, conseguir trabajar, conseguir tener una casa, conseguir disfrutar del mar o tener agua. Creo que va a ser cada vez más complicado. Y en esa tristeza que me provoca lo que creo que le voy a dejar a mi hija y a todas las demás niñas del futuro, necesito probar con la luz y con la esperanza, ¿no? Creo que la clave solo está en un sitio y es en la imaginación. Y no hablo de una imaginación gratuita, de la pura ficción, de que seamos imaginativos y ojalá tengamos la capacidad de imaginar y de inventar ideas nuevas que nos permitan hacer, bueno, que el mundo al menos decelere y que todas las inercias de horror que vamos viendo que se suceden y que seguramente sigan sucediendo, se ralenticen o las evitemos y que busquemos las maneras, y claro, para eso hay que imaginarlas primero, y tengamos ideas y tengamos paciencia para intentar convertir el mundo en un lugar habitable para todos. Y esto para mí es importante, que creo que los seres humanos somos muy egoístas, y en el libro lo digo en algún momento, ¿no? Que la autodeterminación nos ha dejado solos. Para mí esto solo tiene sentido si es para todos, y cuando digo todos no es solamente para nosotros los seres humanos, para los niños del futuro, es para también los animales del futuro, para las plantas y los bosques del futuro. Creo que todos significa todos los seres vivos de este planeta, y si no, creo que no hay solución. Claro, yo creo que los animales, y entre los animales incluyo a los insectos, que también lo son, los animales y las plantas sí han entendido el mundo desde el principio de los tiempos mucho mejor que nosotros. Y yo creo que en el caso de los seres humanos, tal vez en sociedades muy reducidas, en grupos humanos casi tribales, donde sí han estado en contacto siempre con la naturaleza y la han respetado, manteniendo sus tiempos, sus estaciones, un consumo moderado y razonable, y un respeto hacia el entorno natural, igual sí, en esos entornos sí que lo han entendido, pero creo que el 99% de los seres humanos contemporáneos no hemos entendido nada, no hemos entendido de qué va esto. Yo creo que de esto va de respetarnos unos a otros, todos. Y si no respetamos la naturaleza, los animales, las plantas, no nos estamos respetando a nosotros mismos. No podemos seguir explotando y drenando. Somos libadores del planeta y lo libamos hasta que se seca. Y es que se va a secar. ¿Y entonces qué? Cuando ya esté todo seco, ¿qué bebemos? ¿Qué comemos? ¿Qué hacemos? Por eso digo que de verdad creo que no hemos entendido en qué consiste estar en el mundo. Ya el libro que más me ha impresionado en los últimos años sea Carcoma, de Laila Martínez, que es un librazo que está teniendo muchísimo éxito y me parece que es una historia de fantasmas social, política, que mete
mete hachazos en todas direcciones y es posiblemente una de las lecturas que más he disfrutado. Y quizá yo creo que el mejor libro que ha salido publicado en España en los últimos años. También recomendaría el último libro de Jon Bilbao, Matamonstruos, porque, bueno, supongo que ya sabéis, es el tercero de una trilogía western que ha hecho, y recomiendo el último porque es el último que acaba de salir y cierra la trilogía. Pero toda la obra de esta western que ha hecho esta trilogía increíble, atípica, única y con una prosa excelente, como siempre, Jon Bilbao, me parece que es un libro que, sí, que hay que tener junto con los dos anteriores. También recomendaría La isla, de Huxley, porque siempre Huxley es famoso por otros libros, Mundo Feliz sobre todo, pero fue una lectura que me resultó interesante porque en lugar de ser una distopía, es una utopía. Y utopías hay mucho menos que distopías. Y La isla es una utopía muy, muy bonita de leer, creo que muy interesante para cualquier lector que quiera buscar esperanzas y que sintoniza en algunas partes con mi novela. Y Mandíbula, de Mónica Ojeda, que seguramente sea, a nivel de prosa o de propuesta narrativa contemporánea, sea el escritora que más me interesa del mundo y en lengua española, y con la que sintonizo tanto temáticamente como estilísticamente de principio a fin. Ya digo, todo lo que hace Mónica Ojeda me parece increíble y me toca de una manera especial.